Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ayer el Papa llenó mi corazón. Lo que muchos no se atreven a decir a la cara, a los políticos, ayer el Papa, en el corazón de España, en el Congreso de los Diputados, donde se aprueban leyes totalmente demoníacas, ahí estuvo el Santo Padre señalando a esas mismas personas que, escuchando al Papa, se les caía la cara de vergüenza. Voy a compartir el video, el momento. Quiero que estén atentos al mensaje del Papa, pero quiero que estéis atentos a la cara, a los gestos, a la posición de los cuerpos de esos diputados, para que vean que estaban siendo jalados de las orejas, ¿no? Como se dice en México. O el Papa estaba tirándole un tirón de orejas a esos sinvergüenzas. Esos que legislan en contra de la vida humana. Aún tengo en mi mente a Noelia. La recuerdan, ¿verdad? Esa chica española que se le ofreció ante el sufrimiento acabar con su vida. La solución que dio la medicina, la solución que le dio el Estado es: deja de sufrir. Deja de sufrir. Tenemos esa forma o esa inyección para que termines con tu vida y terminas de sufrir. Aún tengo en mis retinas, en mi mente, en mi corazón, el rostro de esa joven. Que el mismo Estado aprobaba la destrucción, la aniquilación de una vida inocente. Una vida destrozada por las mismas políticas aprobadas por esos sinvergüenzas que vais a ver a continuación. Permítanme que hable así porque sinceramente estoy muy indignado. Muy indignado. Voy a compartir pantalla. Escuchemos atentamente al Santo Padre. Y como he dicho, vean la cara que se les debería de caer de vergüenza a esos diputados que legislan en contra de la vida. Escuchemos. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad.
El bien común es, en cierto modo, la forma social de la dignidad humana. No consiste en la mera suma de intereses particulares, sino en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Estas declaraciones del Santo Padre han traído cola. Instituciones civiles, otros políticos del grupo de Podemos que no estuvieron ahí porque sabía lo que se le venían encima. Luego de manera cobarde, por ejemplo, Irene Montero decía que el Santo Padre estaba atentando contra un derecho de la mujer que puede decidir sobre su propio cuerpo. ¿En qué libro de biología se enseña que un feto es el mismo cuerpo que la madre? ¿En qué libro de biología? En ninguno. En ninguno. Bien, vamos a intentar calmarnos un poco y vamos a ir dando forma a esta reacción. Pues fíjate, ayer cuando el Santo Padre, el Papa León XIV, entraba en ese Congreso de los Diputados, podría entrar, por ejemplo, como el jefe de Estado del Vaticano, como un diplomático más, ¿verdad? Pero no entró un diplomático más. ¿Quién entró? Entró Pedro. Entró la voz de la Iglesia, esa que incomoda. Esa que incomoda. Esa voz que es serena, pero firme, ante ese poder político que demasiadas veces se cree dueño de aquello que no le pertenece, la vida humana. Y aún escucho el murmullo de la serpiente antigua. No moriréis. Seréis como Dios. Y el ser humano y el político se cree que son Dios y pueden decidir sobre la vida humana, ya sea ante el bebé no nacido, el anciano, el enfermo. Y lo que ahí dijo el Santo Padre no fue un adorno, no fue una frasecita bonita para que todos le aplaudan, no fue una de esas palabras que pueden encerrar un lenguaje diplomático. No. León XIV habló de algo olvidado. Habló de la dignidad humana. Algo inherente al hombre. Y cuando un papa habla de la dignidad humana, no está hablando de una idea abstracta, ni tampoco está diciendo un eslogan, no está hablando de una pancarta, está hablando del anciano enfermo, del pobre, del trabajador humillado, del niño olvidado, de la madre abandonada, del enfermo, al que se le ofrece una puerta falsa y también, aunque incomode profundamente a este mundo moderno, del niño que aún no ha nacido. Porque la Iglesia no puede defender al ser humano solo cuando resulta visible, rentable, votante o productivo. La Iglesia defiende al ser humano cuando aún nadie lo ve, cuando todavía no tiene voz, cuando todavía no tiene un nombre y está registrado, ¿verdad?, en ese registro civil, cuando todavía no puede levantar la mano y decir, estoy aquí. Y ahí es donde está precisamente el escándalo del Evangelio, el Evangelio de la vida, que nos obliga a mirar donde la política muchas veces aparta la vista. Me llamó profundamente la atención, y lo dije antes, el ambiente. El ambiente se podía cortar con un cuchillo.
No solamente por las palabras del Papa. No sé si se fijaron en los rostros, en los gestos, en las posturas, en ese lenguaje no verbal de esos politicuchos que escuchaban la exposición del Santo Padre. Porque a veces el cuerpo habla lo que la boca calla. Y yo no voy a cometer la injusticia de juzgar el alma de nadie por una postura corporal. Puede significar varias cosas. Pero esa cruzada de brazos también puede transmitir una imagen de cierre. Como si el cuerpo levantara una muralla. Como si dijera, eso a mí no me cala, eso a mí no me toca, eso a mí no me importa. Y eso es lo que a mí más me impresionó. Por un lado, la visión cristiana de la vida humana, no la concebe el Estado, no la fabrica la mayoría parlamentaria, no nace de una votación, no depende de la ideología que esté de paso en ese momento. No vale más o menos según la salud, la edad, el tamaño, la autonomía o el deseo de otros. Y esa visión moderna que tantas veces se presenta como compasiva, pero termina dejando solo al débil. Si la vida molesta, se descarta. El último caso, Noelia. Último caso mediático. Porque habrán cientos de casos, pues que no conocemos su historia. Si la vida molesta, se descarta. Se claudica ante el dolor. Si la vida sufre, se administra su final. Se propone el final. Si la vida llega en un momento incómodo, como son los niños en el vientre materno, se convierte en un problema. Si la vida no encaja en los planes de la sociedad, se silencia. Y entonces uno entiende por qué el Papa tenía que hablar allí. Porque no estaba hablando contra España. Es más, yo acojo ese discurso con los brazos abiertos. Estaba hablando por España. Por la España que todavía conserva en su alma una memoria cristiana. Por la España que levantó catedrales, hospitales, universidades, obras de caridad, misiones, monasterios, escuelas y caminos de santidad. Por la España que no puede convertirse en una nación donde el ser humano sea protegido únicamente cuando es fuerte, deseado o útil. El Papa no fue al Congreso a humillar a nadie. Fue para recordarnos una verdad. Ninguna sociedad puede llamarse plenamente justa si deja en la estacada al niño que todavía no ha nacido. Y esa frase pesa. Pesa en la conciencia de esos politicuchos que se creen dioses, porque pueden administrar y decidir cuándo comienza la vida o cuándo termina. Pesa porque ese lenguaje desarma. Pesa porque nos obliga a mirar lo que tantas veces se disfraza con palabras suaves. Pesa porque una cultura puede cambiar los nombres de las cosas, puede maquillar los conceptos. No, es que es interrupción del embarazo. No. No. No maquillemos lo que es castigar con la pena de muerte a un bebé. San Juan Pablo II lo dijo con una claridad que aún retumba.
Hay actos que ninguna ley humana puede convertir en buenos. No porque la Iglesia sea dura, sino porque la verdad no depende de la votación de la mayoría. No depende de los políticos de turno. El Concilio Vaticano II habló de aquello que se opone directamente a la vida, como una infamia contra la dignidad humana. El Catecismo nos recuerda que la vida debe de ser protegida y custodiada con sumo cuidado desde su comienzo, hasta su ocaso natural, como dice el Santo Padre. La enseñanza constante de la Iglesia no nace de una moda política, ni de una batalla cultural reciente. Viene de lejos, viene de la Escritura, viene de la tradición, viene de nuestros primeros hermanos en los primeros siglos. La Didaché, uno de los textos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento, ya advertía contra quitar la vida al niño antes de nacer. Tertuliano afirmaba que impedir un nacimiento era una forma anticipada de quitar una vida. San Basilio, por ejemplo, con una severidad que hoy muchos no soportarían escuchar, decía que destruir deliberadamente al hijo en el seno materno era una culpa gravísima. Algunos dirán, ¿eso era otra época? No. Eso era la Iglesia siendo Iglesia. Porque la Iglesia puede desarrollar su lenguaje, profundizar en su comprensión, puede hablar al mundo moderno con nuevas palabras, pero no puede traicionar el mandamiento de no matarás. Fíjense, hermanos, en mi vida diaria, yo he tenido que enfrentar a mucha gente contra este tema. Había una señora, nos encontrábamos en un parquecito muy bonito, donde sacábamos los perros, para que los perros pues salgan, ¿no? Y hagan sus cositas. Y a veces se daban unas charlas bastante profundas. Y una de ellas, pues, fue este tema, la vida del no nacido. O quitarle la vida, ¿verdad?, a esos fetos. Esa señora, feminista radical, me di cuenta más adelante, ¿no? Porque al comienzo me parecía una señora simpática, agradable. Y cuando comenzaba, ¿no?, a hablar sobre el tema que estamos tratando, yo le decía que por qué podía hablar así, que eso era un ser humano en una etapa incipiente. Ella decía que no. Ella decía que no. Que eso era, voy a usar palabras textuales, eso es un moquito. Así minimizaba ella esa tragedia. Es un moquito, o sea, no siente. Ahí no hay vida, es un moquito. Y yo con argumentos, obviamente, le respondía. Pero lo triste no es eso. No, lo triste no es eso. Que lo es. Pero aún más es que haya personas a mi alrededor, en ese momento, que me decían, cuando ya se marchaba la señora, ¿no? Es que no tienes que meterte, José Manuel, en esas discusiones. Eso no vale para nada. Es que te gustan los debates. Es que te gustan las discusiones. Fíjate cómo entra Satanás. ¿Verdad? No hay que hablar. No hay que defender al no nacido. No te puedes enfadar ante las injusticias. Por eso, esta sociedad
y ya para ir dando término, se ha acostumbrado a esa cultura de la muerte. Se ve normal cuando alguien sufre, pues pedir permiso a la medicina para que actúe y le administre un medicamento para que esa persona deje de sufrir. Cuando sabemos que el sufrimiento tiene un alto valor redentor y que ni tú ni yo, ni un político, ni un médico debe decidir quién vive y quién muere, porque yo creo en la palabra de Dios. Yo creo a Jesús cuando dice en Apocalipsis que yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Yo le creo a Jesús. Y yo me quiero ir de esta vida cuando Jesús me llame. No cuando lo decida un familiar. No cuando lo decida un político. No cuando lo decida un médico. Cuando el Señor me llame.